Buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo la oportunidad de participar en este congreso el día de hoy. Daré inicio a la ponencia Derechos Humanos y COVID-19, Derecho a la Educación en Mexicali. Mi nombre es Mariela Patricia Irales Ley, egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California y recién egresada de la especialidad en Derecho por la misma universidad. Me acompañan el día de hoy los doctores María Erika Cárdenas Briceño y el doctor Pablo Latorre Rodríguez. Nuestro problema de investigación surge a raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19 y las acciones implementadas por el gobierno mexicano para garantizar el acceso de todos los niños, niñas y jóvenes del país a la educación a por distancia. Esto quiere decir por medio de una computadora, de una televisión, de un celular o de una tablet. La delimitación de nuestra investigación se llevó a cabo en la ciudad de Mexicali, Baja California, en un periodo comprendido desde la declaración de emergencia sanitaria del 31 de marzo del 2020 a mayo del 2021. La justificación es que buscamos un estudio que permitiera obtener información precisa para poder concluir si las medidas tomadas por el gobierno mexicano han sido suficientes para garantizar el acceso a la educación durante la contingencia sanitaria. Y bueno, uno de nuestros objetivos principales era evaluar la eficiencia de estas acciones tomadas por el gobierno mexicano. Durante la investigación nos planteamos dos preguntas. Saber el alcance de la obligación del Estado de tutelar efectivamente el derecho humano a la educación de las niñas y niños y, por otro lado, el por qué habían sido insuficientes las medidas tomadas por el gobierno mexicano para garantizar el derecho a la educación de estos niños. La hipótesis de nuestra investigación fue la ineficacia de las políticas públicas y acciones implementadas por el gobierno mexicano en materia de educación durante la contingencia sanitaria por COVID-19 ha ocasionado una falta de tutela al derecho humano a la educación. Y la metodología aplicada, bueno, durante la metodología aplicada se llevó a cabo una selección de una muestra, una recolección de datos y un análisis de los datos que al final presentaré sus resultados. Como primer capítulo, tuvimos la educación básica en tiempos de pandemia, que se dividió en tres apartados. El primero es el derecho humano a la educación en México durante la pandemia por COVID-19. En este llevamos a cabo un análisis de los antecedentes por la pandemia SARS-CoV-2, así como la reforma educativa del 2013, la reforma educativa del 2019 y la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, así como un breve análisis a lo que fue el virus H1N1 y la pandemia que este ocasionó, así como las medidas que tomó el gobierno mexicano durante esa pandemia para garantizar el derecho humano a la educación. Como segundo apartado, tuvimos el derechos humanos, educación y pandemia, conceptos generales. En este se llevó a cabo un análisis de los conceptos más importantes dentro de nuestra investigación, como lo fueron contingencia sanitaria, COVID-19, coronavirus, derecho a la educación, entre otros. Como tercer apartado, tenemos el derecho humano a la educación, las bases para su estudio. Durante este capítulo, bueno, durante este apartado, llevamos a cabo un análisis de diversas teorías que fundamentaron nuestra investigación, como lo fueron la corriente filosófica del justnaturalismo, la teoría de la evolución de los derechos humanos, la teoría conductista y la educación tras la COVID-19. Como capítulo segundo, se llevó a cabo un análisis de la normatividad que sustentaba nuestra investigación. En materia internacional, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestros fundamentos constitucionales, como lo mencioné en otro apartado, fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, el artículo primero constitucional, así como el tercero y el cuarto. En materia de normatividad nacional, llevamos a cabo un análisis de la ley reglamentaria del artículo tercero de la Constitución, así como de la Ley General de Educación. Y como otras disposiciones,
Fue el acuerdo por el que se establecieron las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2. Esta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2020. Y en nuestro tercer y último capítulo, denominado Obligación del Gobierno mexicano de garantizar el acceso a la educación durante la pandemia por COVID-19, se presentaron los resultados de la investigación, que estos fueron derivados de las entrevistas que tuvimos con diferentes docentes y padres de familia, estas vía Zoom, por la contingencia que estamos viviendo, en el que se pudieron presentar 8 gráficas del cuestionario que elaboramos. Y como conclusiones, tenemos que los mecanismos empleados por el gobierno mexicano no fueron suficientes para garantizar el acceso a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Así como no se establece ningún artículo o ley de la normatividad nacional, la forma en que el Estado mexicano va a brindar las herramientas necesarias para garantizar el acceso a este derecho. Y por último, se deben adecuar las políticas públicas y normatividad en materia de educación. A continuación, presentamos nuestra propuesta, que es una reforma en la Ley General de Educación en su artículo número 9 en la fracción quinta. Aquí podemos ver lo que es el artículo y aquí el texto vigente y la propuesta de reforma que nosotros planteamos el día de hoy, que dice, dar a conocer y, en su caso, fomentar el aprovechamiento de diversas opciones educativas como la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, proveyendo los insumos necesarios a las niñas, niños y adolescentes que permitan asegurar su efectiva tutela al derecho humano a la educación. Bueno, aquí podemos ver cómo actualmente está el texto vigente en este artículo de la Ley General de Educación y nuestra propuesta. Eso sería todo por nuestra parte. Agradezco su atención y de nuevo agradezco la oportunidad de participar en este congreso.